Estos eventos tienen lugar unos días antes de que Itami y su grupo partieran a su viaje para cazar a los dragones de las llamas, cerca de la capital del imperio Saderan. Finca de Zorzal, Leonor y Sereno. Las dos hijas del rey hechicero Ain Soal Gaun se sentaron a la mesa del comedor, acompañadas por Zorzal y Yule, la ex reina de los guerreros conejitos. La reina esclava, por supuesto, estaba detrás de Zorzal. En su cuello una cadena robusta colgaba fijada constantemente. Detrás de las dos chicas estaba Ciro con su atuendo de mayordomo, vigilando el trabajo de las sirvientas mientras servía la comida que preparaba. Y sobre todo, velar por el bienestar de las dos princesas confiadas en su cuidado. No tienes que averiguar lo que esperabas del trabajo de las criadas. No tienes que averiguar qué quería hacer con el hombre llamado Zorzal. Solo gracias a las estrictas órdenes de Ainz y su creador podrán contenerse. Solo gracias a ellos tratar de al menos no pisar ningún bicho bajo sus pies. Tomó un esfuerzo considerable para observar sus movimientos, no borrar las bolsas de carne en su camino. Eleanor quedó un poco impresionada, a pesar de la naturaleza contundente de Zorzal, al menos sabe cómo tratar las regalías. O al menos, los intente lo mejor que pudo. Curiosamente, el hombre se dirigió a todas las demás personas a su alrededor de una manera mucho más áspera. Pero no ellos, hacia ellos, el hombre mostró una sonrisa agradable y los examinó con un tono feliz. O bien le cayó a Eleanor, o simplemente usó su encanto vampírico para encantar al hombre, tomando así el control de su mente. Ningún extraño sabe la verdad, solo unos pocos seleccionados. Serena simplemente puso los ojos en blanco con molestia y resopló. Ser obligada a usar su vestido todo el día realmente la hizo sentir incómoda y sondeó su paciencia. Zorzal incluso los mostró en su finca privada no lejos del Palacio Imperial y prometió a las niñas. Más tarde las manifestó a su padre oficialmente. Por lo tanto, las dos partes finalmente pueden comenzar las conversaciones de paz, explicando la tardanza de la introducción con el hecho de que como emperador, su padre, es un hombre muy ocupado, y actualmente discute la situación con el Senado. Pero cuando quiso mostrarles a las dos chicas su colección de esclavos guardada en su finca, extrañamente cada una de ellas desapareció, así como sus premios caballos. Pero después de ver las condiciones entre esas pobres criaturas vividas, probablemente fue mejor de esa manera. Solo Yule permaneció a quien mantuvo en un lugar separado debido a su estado y fue considerado el sucio secreto de Zorzal. Fue bastante divertido el tipo de alboroto que el pobre Zorzal organizó después de enterarse de la desaparición de sus amados esclavos y todos sus corceles de batalla ganadores de premios. Serena apenas pudo contenerse para estallar en risas. Eleanor simplemente agitó su abanico ante su boca y dijo, «Oh, mi». Tanto Sereno como Leonor guardaron silencio al respecto, pero sospecharon quién era el extraño y travieso salvador que salvó a los esclavos y robó los caballos. En el proceso, dejando inconscientes a todos los guardias alrededor de los graneros. Dejándolos encerrados en las celdas de los esclavos, garabateando la cara de los lacayos de Zorzal con un marcador permanente. Los dos, por supuesto, le preguntaron a Ciro al respecto, pero él los ignoró cortésmente y dijo: «Debe ser algún tipo de mensajero que los dejó salir», por lo tanto, simplemente no le prestaron atención. No era importante después de todo. Desafortunadamente, la farsa divertida de Zorzal se fue a la mitad cuando se disculpó y les pidió a las dos mujeres que siguieran a su fiel mano derecha, quien las condujo a sus habitaciones designadas para invitados. Y aquí están ahora, sentados en un comedor elegante, sentados en una mesa, cenando tarde con el matón llamado Zorzal. ¿Qué debo decir? Zorzal masticó con avidez el delicioso y jugoso bistec que Ciro preparó previamente, disfrutando cada pedacito de la comida celestial. «Esta es la mejor comida que he comido». «Dilo de nuevo, ¿cómo se llama?». Ciro no respondió, solo miró a las dos princesas en busca de confirmación. Como si ni siquiera quisiera tomar nota de la existencia del hombre. Se quedó de pie, sin decir nada. El silencio se volvió incómodo. Zorzal volvió a preguntar, aún sin respuesta. El silencio se hizo aún más incómodo, pero antes de que el hombre pudiera alzar la voz, la realeza de los vampiros miró levemente al chef y preguntó con calma: «Zero-kun, si puedes responder la pregunta del príncipe Zorzal». Inclinándose ligeramente, el hombre respondió: «Como desee, Eleanor-sama».
El menú de esta noche consiste en una sopa ligera de frutas que consiste en melocotón, melón y bayas, y filete de dragón con papas fritas y ensalada. Continuó un rato clasificando la inhumana cantidad de comida que preparó. Luego, al final, llegó al final de su lista. Y de postre, helado light, tortas variadas y batidos de frutas. Zorzal, metiéndose la comida en la garganta, murmuró incomprensiblemente. «Humph, ¿dices que es un dragón? Delicioso. Nunca como comida mejor preparada en mi vida. Después de que conquistemos tu nación, te haré mi chef personal. Pero primero, civiliza a tu clase bárbara sobre cómo tratar tus superiores». Ciro no dijo nada. Concentrando toda su fuerza de voluntad, retuvo su mano para decapitar al príncipe. Un paso en falso, una pequeña broma es suficiente, y lo destruirá. Solo necesita decir que se le resbaló la mano y que fue un accidente. Sospechaba que Eleanor podría simplemente reírse y decir, UPS. No hay problema, los accidentes ocurren, continúa. Lo único real que lo retuvo para continuar con su plan fue la imagen de su creador. Incluso imaginar la imagen mientras mostraba su mirada de cachorro, triste y decepcionada, lo hizo temblar y echarse al suelo. Esta era su única debilidad real. Incluso cuando era un autómata, no podía soportar que su creador se decepcionara o avergonzara por él. Así, mantuvo una expresión arraigada y no dijo nada. Zorzal mostró una sonrisa arrogante. Eso es todo. Tuvo suficiente. Cero espetó. Ya no tolerará la existencia de esta cucaracha en un espacio con las hijas de Ainz. Era demasiado irrespetuoso tanto con su creador como con Ainz. El NPC autómata chasqueó la lengua y murmuró. Miserable bolsa de carne. Olvidando momentáneamente su imagen anterior, levantando la mano quería decapitar a Zorzal. Solo la mirada de regaño de Serene y Eleanor detuvo su mano. Pero su mano ya se movió, llevando el impulso simplemente se ajustó la corbata. Lady Serene. Lady Eleanor. No se preocupe, tratamos a las regalías como corresponde después de que conquistamos la nación de su padre. Me aseguro de que su familia sea tratada de acuerdo con su rango. Ladró Zorzal con confianza. Serene apenas pudo contener su risa al escuchar la ridícula declaración del príncipe. Eleanor simplemente escondió su sonrisa divertida detrás de su abanico y respondió. ¿Es eso así? Ciro permaneció de pie, apretando el puño, apenas podía contener su ira, el impulso de aniquilar a la nación llamada simplemente por el nombre de imperio. Por cierto, ¿qué piensas de mi esclava personal? No es una belleza. Yu le apretó los dientes internamente cuando Zorzal abofeteó una de sus nalgas. Más temprano en el día, unas pocas personas vestidas de oscuro se colaron en su celda y le ofrecieron la oportunidad de escapar como a todos los demás esclavos que Zorzal mantenía bajo su dominio. Pero ella se negó por su sed de venganza. Si alguien mata a este gusano, será ella. Aniquilará, erradicará este imperio corrupto. Ella se asegurará de que el comportamiento de Zorzal provoque la ira de la justicia sobre esta nación corrupta. Y el primer paso fue pasar de contrabando la poción que le dio el hombre, o el demonio, llamado Haldabaut. Más vino, ordenó Zorzal y Yule le sirvió un poco, no sin dejar caer unas gotas en la bebida de la extraña poción que recibió de Haldabaut. Zorzal bebió y de inmediato sintió el efecto del líquido. Se sintió más ligero, se sintió más aliviado y, finalmente, pensó que podía conquistar el mundo. También sintió que algún tipo de vínculo comenzó a tejerse entre él y otra persona. Sacudiendo la cabeza, alejó esos pensamientos, mirando hacia atrás a Eleanor, quien habló. Por favor, perdone mi superficialidad, príncipe Zorzal, pero mis leyes paternas prohíben estrictamente la esclavitud dentro de nuestras fronteras, como dije antes cuando nos mostró su casa. Como su hija, comparto su opinión. Yo mismo no soy fanático de la concepto. Miró a Yule detrás de su abanico. Yule, mirándola, trató de descubrir sus verdaderas intenciones. Zorzal asintió comprendiendo. Es comprensible, ustedes dos crecieron bajo el gobierno represivo de su rey, pero no se preocupen. Cuando marche a través de la puerta de la colina sagrada de Arnus y Dalnus, liderando victoriosamente a mis grandes ejércitos, los salvaré de su gobierno represivo. Serene no aguanta más y se echa a reír. Zorzal la miró sorprendido. ¿Es tan divertido lo que dijo? Él pensó. Serene no quiere decir en voz alta el triste estado de este imperio y su desesperada situación frente a dos poderes que podrían acabar con todo el dominio de su familia en una sola noche.
Ella realmente no quiere decirlo en voz alta. Después de todo, hablar en voz alta podría terminar con su ventaja estratégica y se consideraría simplemente grosero, no como si importara en la situación actual. Aún así, ella todavía era una realeza bajo el comportamiento marimacho de una princesa. Su padre y su madre esperaban que ella se comportara en consecuencia la mayoría de las veces. Como ella lo vio desde donde estaba, el imperio tenía dos opciones: o aniquilación o completa subyugación bajo el dominio de uno de los poderes invasores. Sin embargo, leyendo los informes, ese país llamado Japón no parece el país que quiera conquistar estas tierras. Ni su gente permitiría tales cosas sin causar una tormenta de mierda política. Zorzal quiso abrir la boca para preguntar qué le parece tan gracioso, cuando, la noche, la capital imperial y sus alrededores fueron sacudidos por un terremoto. Después de escuchar un estruendo lejano desde la distancia, la tierra de repente comenzó a temblar violentamente. El problema era que la ciudad nunca antes había experimentado un terremoto, por lo que los edificios no estaban protegidos contra la violenta sacudida. Estaban hechos de piedras apiladas una encima de la otra, y así los edificios más frágiles se derrumbaron. Siendo así, los cimientos de las calles de la capital no fueron completamente destruidos. Pero el verdadero daño estaba en los corazones de la gente de la ciudad. Debido a que no había un sismógrafo a la mano, no se pudieron tomar cifras exactas, pero por la extensión de la destrucción, parecía ser un terremoto de magnitud 4 a 5. El sismo ocurrió en medio de la noche, por lo que tomó completamente por sorpresa a la capital. La mayoría de las personas fueron arrojadas de la cama mientras dormían profundamente, y al principio estaban demasiado somnolientas como para entrar en pánico. Varios objetos comenzaron a caer al suelo como lluvia, incluyendo estantes y objetos que colgaban del techo. Cuando los gabinetes se derrumbaron, los fragmentos afilados de los jarrones y los utensilios de cocina de cerámica destrozados fueron suficientes para causar cortes. Los fragmentos cubrían el suelo, por lo que no había lugar para pararse. La gente de la capital creía que la tierra no se movería. Eso era lo que significaba ser tan sólido como una roca. El agua fluyó, el viento sopló, el fuego ardió, la madera creció. Pero la tierra no se movió. Ese era un principio fundamental del mundo. Cuando esa idea preconcebida se hizo añicos, todos pensaron que el mundo se iba a acabar. Este terror quedó profundamente grabado en el alma de la gente, dejando dolorosas heridas espirituales. Predecir este desastre habría sido difícil incluso para el Japón científicamente avanzado. No era imposible, pero solo un dios o un ser con habilidades sensoriales mucho mejores que las de un humano podría haberlo hecho. Por supuesto, era más fácil en el reino hechicero donde existía la magia que podía controlar el clima o incluso causar terremotos y otros eventos catastróficos similares. Pero aquí, tales eventos catastróficos rara vez ocurrían y la gente generalmente los conectaba con los dioses de Falmart. Por lo tanto, eventos como este ocurrieron como máximo una vez cada 100 años y causaron aún más miedo. Sin embargo, en la región especial, había personas que podían predecir tales desastres inminentes. Hubo algunas personas que vieron venir el desastre, como la sensación de peligro de Yule. Como conejita guerrera, sus instintos y su conciencia espacial eran más altos que los de un humano normal. Así sintió la inquietud que venía con la sacudida. Estas eran cosas muy simples, pero para las personas que nunca antes habían experimentado terremotos, habrían tenido dificultades para pensar en esto. Zorzal miró a su alrededor con pánico. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? El enemigo se atrevió a atacar la capital. Los dioses pelearon una guerra sobre nuestra cabeza. Eleanor simplemente bebió su vino. Como si este terremoto ni siquiera la molestara, ella y su hermana estaban completamente tranquilas. Creo que no. Príncipe Zorzal, creo que este es un simple terremoto generado por medios naturales o mágicos. Si me preguntas lo primero, ¿qué quiere decir, Lady Eleanor? Tal cosa es imposible. Venga. Tenemos que escapar del país. Tenemos que advertir a mi padre. Poniéndose de pie se apresuró hacia sus establos, sin siquiera recordar que sus caballos habían sido robados por algún rufián en la mañana. Arrastrando a Yule consigo mismo a la fuerza por el proceso, arrastrándola por la cadena alrededor de su cuello, los dos se fueron a buscar un caballo adecuado sin decir una palabra. ¿Lo dejamos fallar?, preguntó Serene con una sonrisa traviesa y divertida. Leonor suspiró. Me gustaría tanto, de verdad.
pero es mucho más divertido mantenerlo en la ilusión del control. Devolviéndole la sonrisa a su hermana, los dos hermanos asintieron satisfechos. Vamos a darle un empujón, tengo curiosidad por saber qué hará a continuación. Es demasiado estúpido para dejarlo ir. Volviéndose hacia Zero, Eleanor preguntó amablemente. Zero-kun, ¿serías tan amable de preparar nuestro carruaje y escolta para partir? El mayordomo autómata simplemente inclinó la cabeza, en su rostro no se pueden ver emociones. De inmediato. Eleanor-sama. Mientras tanto, Piña se quejó cuando su gagüera la despertó para dar un paseo por el bosque fuera del palacio. Hamilton la siguió en un estado medio dormido. Después de todo, su trabajo como escriba era muy agotador. Itami, Kuribayashi y Tomite fueron asignados como guardias de su gagüera, por lo que después de recibir la transmisión inalámbrica de Niutabara, llevaron a Piña y a los demás a un lugar seguro a pesar de dudar de los informes. Además, Itami vestía su uniforme, mientras que Kuribayashi y Tomite vestían uniforme de combate y estaban completamente armados, con una pistola extra cada uno. Las doncellas y los guardias con antorchas de piña no podían ocultar su preocupación. Solo estaban siguiendo porque sabían que tenían que seguir a Piña sin importar nada. Incluso si explicaran que la tierra temblaría y lo que sucedería después de eso, las sirvientas no podrían imaginarlo. Sería como tratar de entender cómo sería caer del cielo. Por eso, cuando vino el terremoto, recibieron un gran susto. Primero, estaba el suave temblor que marcaba las primeras etapas de un terremoto. Oh, ya viene, ya viene. La duración de este periodo hizo que Itami dijera, parece que va a ser grande. Hubo una correlación entre la duración del temblor inicial y la distancia al epicentro del terremoto. Esto significaba que cuando se calculaba la distancia al epicentro, cuanto más fuertes fueran las primeras vibraciones, mayor sería el choque. Después de esto, comenzó el verdadero temblor. La tierra tembló como si hubiera sido golpeada con fuerza. Pasaron aproximadamente de 30 a 40 segundos antes de que el terremoto disminuyera. Sin embargo, para aquellas personas en la capital imperial que se encontraron con un terremoto por primera vez, pareció una eternidad. Piña se lamentó. Ella pensó que el mundo se estaba derrumbando. A su lado, Sugawara e Itami dijeron, «Oh, realmente llegó». Cuando vio a Itami, Kuribayashi y Tomite parados tranquilamente, los ojos de Piña se llenaron de valentía y determinación de no perder en este terremoto. Se imaginó que probablemente mantendrían la calma incluso si el suelo desapareciera bajo sus pies. Itami era un hombre que buscaba excusas para holgazanear cuando estaba cansado de cosas molestas. O eso o huía inmediatamente de ellos. No parecía tener ninguna de las cualidades de un guerrero. Sin embargo, en este momento, parecía perfectamente tranquilo y sereno. Las doncellas y los soldados cayeron propensos al terror. Los sonidos de los árboles enraizados balanceándose y el sonido de las hojas moliéndose contra el viento sonaban como los movimientos de un enorme monstruo. Las criadas lloraban y gritaban, mientras los soldados gritaban en respuesta. Sin embargo, ellos, como Piña, vieron lo mismo. Itami, Tomite y Kuribayashi miraban a su alrededor como si nada estuviera pasando. Las formas firmes les recordaban a los dioses. Las sirvientas agarraron las piernas de Tomite y Kuribayashi una tras otra, mientras los soldados las miraban con admiración, como si fueran héroes invencibles. Bueno, si es solo esto, no debería ser un problema. Las partes más débiles de las paredes podrían colapsar, pero el resto debería estar bien. Sin embargo, no puedo decir lo mismo si estuviéramos más cerca del epicentro. El temblor se detuvo después de un tiempo. Piña escuchó el análisis tranquilo de Itami mientras la dejaban a la deriva en un silencio distante, pero sus procesos de pensamiento estaban en espera, por lo que solo pudo asentir y responder Cuando los guardias escucharon a Tomite y Kuribayashi preguntar, ¿están bien? ¿Alguien está herido? Inmediatamente se enderezaron al escuchar las palabras de sus héroes. Actualmente se encontraban en un estado de sumisión abyecta. Como se mencionó anteriormente, este fue el impacto psicológico de un terremoto en personas que nunca antes lo habían experimentado. Debido a que Itami y los demás los protegieron y ayudaron a evacuarlos, el espíritu de Piña regresó rápidamente. Cuando escuchó que podría haber réplicas después de un gran terremoto, dijo, «Necesito llegar a su majestad». Estaba preocupada por su padre, pero también preocupada por el estado de la corte. Como Piña lo dijo, Itami y compañía. No tuvo objeciones. ¿Es eso así? Entonces,
Ten cuidado cuando te vayas. Piña parecía haber visto el apocalipsis cuando escuchó esas palabras, o tal vez era una chica a la que su amante había dejado plantada. De cualquier manera, presionó su rostro pálido contra Itami. No, no vas a ir conmigo. No es eso. Solo digo, el emperador, ir a su lado así podría no ser bueno. Desde el punto de vista de Piña, Itami y los demás eran soldados de una nación enemiga. Llevarlos al lado del emperador sería como darse jaque mate a sí misma. Si se tratara de un juego de estrategia en tiempo real, sería como si los paracaidistas enemigos aterrizaran en la base de operaciones de uno. Sin embargo, el hecho era que Itami y compañía eran los guardias de Sugawara, por lo que algo como apuntar con un arma al emperador estaba absolutamente prohibido. Sin embargo, las palabras de JSDF fueron solo palabras. Piña tenía que estar lista para cualquier cosa. Aún así, Piña insistía en que fueran con ella. Itami y Sugawara se miraron, preguntándose qué hacer. Itami Dono. Por favor, quédate a mi lado. En otras palabras, lo que quiso decir fue, da miedo, así que por favor ven conmigo. Detrás de ellos, Hamilton asintió con el rostro pálido. Estaban asustados, y luego se suponía que habría una réplica además de eso. No se pudo evitar que ninguno de ellos quisiera dejar a Itami y a los otros soldados de la JSDF. Las sirvientas asentían detrás de ellas y los guardias formaron un muro humano detrás de Itami, sugiriendo que no querían que se fuera. Sin embargo, a mitad de camino, se dieron cuenta de algo muy inusual. Alrededor de las paredes, fuego azul alcanzando, extendiéndose hacia el cielo. Rodeando los muros exteriores de la capital, aparentemente aislando a la gente de cualquier medio de escape. Había una cosa más extraña, dos personas flotando en los mismos cielos. Uno de ellos cubierto por un espeso manto marrón, su rostro cubierto por una capucha sombreadora, aparentemente sosteniendo un bastón oscuro de aspecto retorcido. Junto a él, un hombre alto, de alrededor de una 8 m de altura. Viste un traje británico con corbata, está vestido como un caballero. Detrás de su espalda hay una cola plateada, cubierta con placas de metal y 6 largas púas al final. Su rostro cubierto por una máscara de arlequín. Tiemblad mortales. Porque he regresado. Ese tonto rey ya no puede protegeros. Someténse a mí, y puedo dejarles servir. Resistan, y todo lo que aman se convertirá en ruina y cenizas. Muchas personas miraron en ese momento a los cielos y la dirección de los muros cercados. Temblando de horror, la gente común no sabía qué hacer, incluso los soldados temblaban sin poder actuar. Mirando a su lado, el demonio asintió a su compañero, quien en respuesta agitó su bastón retorcido una vez más, y el suelo comenzó a temblar aún más que antes. No fue como antes, no hubo aviso ni terremoto preparatorio. La tierra empezó a temblar con toda su intensidad. El edificio se derrumbó, se produjo el caos cuando los edificios comenzaron a colapsar como una casa hecha de cartas. Itami instó a Piña a moverse antes de que el terremoto empeorara aún más y algo pudiera caer en su cabeza, aplastándolos como insectos debajo de la piedra. El terremoto disminuyó, y lo que vino después, digamos, el pequeño grupo y muy probablemente todos en la ciudad deseaban experimentar el temblor una vez más en lugar de enfrentar sus terribles consecuencias. La tierra se hizo añicos, abriendo agujeros de donde muchas criaturas extrañas y repugnantes que parecían demonios se arrastraron en medio de las llamas que se levantaban. Piña pensó que estas criaturas habían sido enviadas por Ardi, la diosa del inframundo, para castigar al imperio por sus fechorías. Pero según Itami, las criaturas que aparecieron se parecían más a los demonios de un juego de terror ahí con gráficos reales, en lugar de criaturas creadas por algún tipo de diosa del inframundo. Incluso mirándolos, el estómago del primer teniente se revolvió con disgusto. Las criaturas eran numerosas en tipo y tamaño, como demonios que parecían el cruce entre el hombre y la rana con piel amarilla enfermiza, bestias que parecían humanos desollados, su musculatura expuesta pintada con una especie de líquido negro viscoso, y enormes hellhounds que aunque parecen perros grandes, sus ojos están llenos de una inteligencia infernal, y en lugar de baba, brotan llamas de sus fauces. La situación era peor que mala. Fue horrible. A pesar de su armamento moderno, Itami, Kuribayashi y Tomite apenas pudieron mantener a salvo a las sirvientas, la princesa, Hamilton y Sugawara. Incluso después de que el terreno se abriera hace un minuto. Estaban completamente superados en armas.
Las bestias más pequeñas que reconocieron su presencia fueron despiadadas y cargaron en su dirección. La munición limitada también fue un problema para Itami y sus camaradas. La distancia entre ellos y el palacio era de solo unos pocos cientos de metros. Aún así, atravesando los estrechos callejones y defendiéndose de estos demonios, la distancia se sentía como millas. Tal vez sus armas lograron perforar su dura piel tras el constante fuego, pero donde uno caía aparecían dos más. Toda la ciudad era como un matadero. La gente a diestro y siniestro huye por su propia vida, suplicando al Dios que adoran, tratando de esconderse de la mera vista de las criaturas infernales antes de ser tragadas por completo por ellas. Los más afortunados entre ellos murieron instantáneamente. La mayoría no tan afortunada luchó antes de su horrible muerte final, mientras sus almas eran tragadas por las criaturas y digeridas por los demonios. Prometedores 1000 años de digestión y agonía en el estómago de las bestias vagaban por la ciudad. Mientras tanto, las dos figuras flotantes los miraron, simplemente observando a las pobres y desafortunadas víctimas debajo de ellos. Disfrutando de los juegos del hambre que realizaron. Después de unas pocas calles, Itami y su grupo enjaulados, rodeados de imponentes demonios, no había esperanza de que sobrevivieran. Si solo Rauri y Lelei estuvieran con ellos, la situación no sería tan grave. Pero ellos no estaban presentes. Ambos estaban de regreso en Arnus. Rauri está holgazaneando en la base o haciendo algún tipo de actividad religiosa que la conecta con su dios. Lelei trabajó como traductora oficial, cerrando la brecha entre los habitantes de la región especial y el JSDF. Mantén la línea Kuribayashi. Necesito recargar, gritó Itami mientras descargaba la última bala en su cargador, alcanzando el último cargador que residía en el bolsillo superior de su chaleco. Al medir su bolsa de municiones, solo quedaba una revista. Con este ritmo, nunca llegarán al Palacio Imperial, si es que se mantiene a este ritmo. Primer teniente. Cuidado. Tomite gritó con gran miedo en su tono, girando hacia el peligro. Los ojos de Itami se abrieron. Por encima de él una imponente abominación. Era como el demonio parecido a una rana con piel amarillenta mencionado anteriormente, el demonio que Itami y la banda vieron antes. Consiguieron evitar llamar la atención de los más grandes, al menos hasta ahora. Sé lo más sutil posible. Parece que caen fuera de la gracia de Lady Fortune. Al menos parecía. De pie frente a frente con tal criatura, Itami no puede moverse, sus piernas temblaban al ver el horror. Era como si la película de su vida se proyectara ante sus ojos, abarcando cada momento con un espacio ultra rápido. Mirando de cerca, el monstruo parecía aún más monstruoso, más horrible, más sobrenatural que inspeccionarlo desde lejos. Debido a la noche y las tenues luces de los fuegos, Itami y el grupo no pueden ver los pequeños detalles de las criaturas. Pero ahora enfrentándolo, prefería quedarse lo más lejos posible. La criatura tenía una piel amarilla amarillenta que brillaba con una capa brillante y pegajosa. Su cuerpo está cubierto de enormes bultos, que en realidad son rostros humanos presionados contra la piel desde el interior. Posee una boca que podría tragarse a un hombre de un solo trago abierta y una lengua anormalmente larga. En las profundidades de las enormes profundidades de su boca, uno podía ver los parpadeos de los fuegos desde adentro. Abriendo su boca, quería soltar un gemido desgarrador. Pero antes de eso, Aed, un guerrero, vestido con una armadura de color negro azabache, aterrizó ante ellos, agrietando el suelo bajo sus pies. Su capa carmesí ondeó. La capa que se parecía a la capa del infame antihéroe, el antihéroe llamado Spawn de los cómics, sosteniendo dos espadas enormes en cada una de sus manos, cortó el monstruo a la mitad verticalmente, bloqueándolo incluso para liberar un grito desgarrador. El monstruo se vino abajo y el héroe se volvió hacia el pequeño grupo. Todos bien. Descansando su enorme espada sobre su hombro, se volvió hacia la princesa y su escolta. Momomonkun. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Itami estupefacto, tropezando con sus pies una vez más. Momon quiso responder, pero fue interrumpido por una voz más joven. Una voz conocida. Acabábamos de hacer nuestra rutina diaria de entrenamiento, cuando de repente nuestros sensores mágicos se volvieron locos debido a la reunión de extrañas energías demoníacas sobre la capital. Cortando a medio demonio con un destello como un golpe, un hombre salió de las sombras. Pierre y Príncipe Bielzebub. ¿Estás aquí? ¿Cómo?, exclamó Piña estupefacto. Su corazón se aceleró. ¿Viene a salvarla?
¿Ha venido a salvarla a ella y a su gente de esta pesadilla? Ella no lo sabía, pero al menos esperaba que él viniera por ella. Beelzebub inclinó la cabeza mostrando una sonrisa de alivio. Es bueno verte, Piña. ¿Estás herida? Tienes razón. Acercándose, la agarró del costado y la inspeccionó. Ese sí. Cerró la princesa. Buscando a las sirvientas, el militar de JSDF, Sugawara y Hamilton. Beelzebub lanzó una mirada de alivio. Milagrosamente todos estaban bien. Estaba preocupado. El rostro de Piña se puso rojo como un tomate, tímidamente volteando la cabeza. Estoy bien, de verdad, pero necesitamos comunicarnos con mi padre. Podría estar en peligro. Que así sea, ya envié a algunos soldados al palacio, por lo que debería estar bien por el momento. Príncipe Beelzebub, Sugawara dio un paso adelante. Soy Sugawara del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sé que no es el momento adecuado, pero me gustaría agradecerles en nombre de mi gente y la princesa del oportuno rescate. Inclinando la cabeza siguió la costumbre. Beelzebub palmeó su hombro y asintió. No lo menciones, solo cumplí con mi deber. Beelzebub, quiero decir, Su Majestad, ¿no es extraño que los demonios ataquen justo después del terremoto? Preguntó Itami tartamudeando, todavía conmocionado por su experiencia anterior. A mí también me resultó extraño. Después de todo, no todos los días nuestros sensores mágicos se asustan por la energía demoníaca liberada. El terremoto que acabas de experimentar podría ser algún tipo de técnica mágica inducida o el efecto posterior de un objeto de invocación. ¿Dices que es una invasión demoníaca?, exclamó Itami con inquietud. Tanto las criadas como Hamilton se taparon la boca por el horror. Kuribayashi y Tomite miraron con severidad, ajustando sus bayonetas y revisando sus armas. Belcebú asintió. En su rostro una expresión severa. Sí, me temo que este es el caso, y con la situación actual. Mirando a su alrededor viendo el caos en las calles. Me temo que esta capital caerá al amanecer. Extrañamente no podemos teletransportarnos en la ciudad porque algún tipo de magia nos bloquea. Por lo tanto, solo podemos llegar no muy lejos y atravesar los incendios a pie. En el rostro de Piña, el horror se asentó. Ella no quiere creer lo que dijo. Ella no puede aceptarlo. ¿A la capital caer bajo una sola noche? Inaceptable. Tal cosa nunca antes sucedió en el curso de la historia. Pensándolo bien, la capital nunca antes invadida por fuerzas enemigas. Todo el asunto era absurdo. Compré algunos soldados conmigo mismo y las fuerzas humanitarias estacionadas en Acuso que aún mantienen la línea con la ayuda de su militar y mujer y las aventuras que pasan por la ciudad. Sin embargo, sin refuerzos, caerán. Desafortunadamente, debido a la ausencia temporal, pacto de agresión, y la brevedad de nuestro tiempo, no puedo traer más que unas pocas unidades de mi fuerza de guardia de élite para ayudar, explicó Belcebú. Itami asintió secándose el sudor. ¿Qué propones? Beelzebub se volvió hacia Piña. Piña, ¿cuál es el lugar más defendible en la capital? Después de pensar en sus opciones, la princesa respondió con confianza. El Palacio Imperial. La presencia militar del distrito es bastante alta con muchos cuellos de botella y arqueros en cada muro. Todo el distrito está diseñado para frenar el avance del enemigo. Beelzebub inclinó la cabeza y aceptó la propuesta. Por favor, dirígeme, luego allí podemos reunir a los soldados y reunir nuestra fuerza. Desafortunadamente, al ser algo que bloquea mi magia de teletransportación, no podría usarla para teletransportarnos allí sin correr el riesgo de terminar en una pared. Tampoco soy lo suficientemente explícito para inténtalo solo. El fornido Kuribayashi retrocedió horrorizado. En la pared, Beelzebub confirmando con un movimiento de cabeza. Cerrando los ojos, envió un mensaje mental a los guardias que trajo, para salvar a tantos civiles como pudieran y llevarlos a un lugar seguro. Estando en esta delicada situación política, si trajera más soldados a la capital, correría el riesgo de una guerra a gran escala. La lucha sería corta pero sangrienta. Estaba seguro de la victoria de su padre. Aún así, simplemente no quiere llevar a cabo un genocidio sin sentido. Él no era ese tipo de hombre. Ni su padre están dispuestos a desperdiciar valiosos recursos. Beelzebub sospechaba cómo se movían los engranajes de su padre, siendo su supresión de emociones lo que lo hacía incapaz de abrazar por completo las emociones. Se esperaba que Ainz pensara de una manera más lógica y fría, por lo que veía a sus súbditos más como recursos que como personas reales.
pero incluso entonces, todavía los entiende y buscó construir su reino de la mejor manera posible. Beelzebub estaba orgulloso de su padre, y si alguna vez heredaba su trono o el mismo Ainz le confiaba una provincia para que la gobernara, quería hacer como su padre, quería enorgullecerlo. Sabe que nunca podría reemplazarlo como gobernante, solo podía intentarlo. Pero si alguna vez baja del trono, todos en el reino lo saben, nadie podrá reemplazarlo nunca. Beelzebub solo esperaba que las pocas unidades de élite de la Guardia Real que trajo consigo fueran suficientes, hasta que obtenga algún tipo de permiso del emperador actual para una operación a gran escala dentro de las fronteras de la capital. Hasta eso, la invasión demoníaca permanece. Marca el camino, Piña, te respaldamos. La princesa imperial asintió y el pequeño grupo continuó su paseo por los callejones, luchando contra los demonios que aparecen aparentemente sin fin. El palacio al que Piña los condujo se sumió en el caos. Uno podía ver varios artículos y muebles caídos al suelo. Los burócratas no solo no habían rectificado este asunto, sino que estaban sollozando en la esquina, mientras que los guardias pretorianos estaban parados a un lado en estupor. Otros estaban postrados en el suelo, rezando a los dioses para que los salvaran. Naturalmente, ni Piña ni su gagüera fueron cuestionados. Tampoco nadie trató de impedírselo mientras paseaban con orgullo por el pasillo, cortando a través de las paredes temblorosas de los guardias pretorianos que montaban guardia en la entrada del palacio. La entrada estaba literalmente llena de cadáveres, pero el príncipe heredero del reino hechicero estaba satisfecho al ver a sus guardias reales de élite, caballeros de la muerte y guardias Nepalem parados en lo alto de las escaleras. Su comandante detrás de ellos. El bombardeo mágico fue constante y se liberó de los objetos de enfoque de los lanzadores de magia y las armas, basadas en energía de los guardias Nepalem, manteniendo alejados a los demonios con capacidades de vuelo. Aparentemente, ninguna fuerza de guardia cuestionó la apariencia de estos extraños seres después de su llegada con los civiles, que salvaron en su camino. Los guardias imperiales estaban contentos de no tener que enfrentarse a esos demonios y morir en el proceso. Al ver el triste estado al que había quedado reducido el palacio, Piña se agarró la cabeza y ordenó a sus guardias que buscaran a los oficiales a cargo de la corte para reunirlos, para una sesión informativa. Beelzebub ordenó a algunos de sus hombres libres que ayudaran a los guardias a ordenar sus filas y encontrar a los oficiales. En cualquier caso, necesitaban restablecer el orden en este caos. Para eso, necesitaban reunir a las personas a cargo. La calidad de las tropas ha bajado, suspiró Piña al ver a los soldados congelados en casi todos los rincones que quería mirar. Quería sorprenderse, pero simplemente no puede, sabiendo qué tipo de fuerza han caído los soldados veteranos. Simplemente no puede. Y aquí están ahora, sus propias fuerzas del imperio temblando en la esquina como su supuesto enemigo protegiendo a los civiles y manteniendo la línea. Verdaderamente patético. Después de todo, ella lo había experimentado de primera mano, por lo que podía comprender su terror ante un desastre natural y la repentina invasión demoníaca que nunca antes habían visto. Sin embargo, todavía estaba decepcionada por lo desorganizados que estaban los pretorianos. Se habían llevado muchos oficiales y suboficiales, de los pretorianos para reconstituir las legiones. Los soldados que los reemplazaron estaban mal entrenados y sin experiencia. Los resultados negativos de ese enfoque estaban ahora a la vista. Por un momento, Piña se detuvo, respirando con dificultad, se veía pálida. Beelzebub, reconociendo, se acercó a ella y le dio unas palmaditas en el hombro. «¿Estás bien?» Respirando con dificultad, tragó saliva, inclinando la cabeza. «Ese sí, gracias, toda esta noche parece absurda». «¿Es esto un sueño?» Soltando un suspiro cansado, el primer heredero de Ainz la miró. «Tengo miedo, no lo es, pero no te preocupes, lo superaremos juntos». No sabe qué le pasa, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus delicadas mejillas, enterrando su rostro en el pecho blindado del hombre. «Gracias». Después del colapso emocional momentáneo, Piña y los demás finalmente llegaron al dormitorio del emperador. Mientras miraban a su alrededor, descubrieron que, sorprendentemente, los pretorianos asignados para proteger el dormitorio se habían ido. Deben haber huido o desaparecido en algún momento. Piña de repente sintió que la fuerza abandonaba su cuerpo y respiró hondo para recuperar el ánimo. Su gagüera Dono. «Príncipe Beelzebub, les presentaré a todos al emperador». «Hasta entonces, ¿podrían guardar silencio?»,
Dado que esto era una parte necesaria de la etiqueta cortesana, Bielzebub y Sugawara naturalmente obedecerían. Momón solo observó cómo se desarrollaba la situación, ya que se le ordenó que lo hiciera como guardaespaldas designado por el príncipe, ocasionalmente respondiendo a las preguntas de Itami y los demás en el presente. Después de eso, Piña dejó que las sirvientas abrieran la puerta del dormitorio. Ah. Creí que el primero aquí sería Diabo o Zorzal. Y pensar que serías tú, Piña. El emperador se sentó en su cama, con el rostro cubierto de sudor frío mientras le daba la bienvenida a Piña. Parecía que quería ver cuál de sus hijos vendría primero en este momento de emergencia. Aunque estaba un poco decepcionado de que la realidad no coincidiera con sus predicciones, ahora no era el momento de estar tan relajado. Su Majestad. Por favor, prepárese. Piña ordenó a una criada que vistiera al emperador. Después de eso, hizo que sus guardias los rodearan para protegerlos mientras acompañaba a su padre a la sala de audiencias. El emperador se levantó, aunque todavía necesitaba agarrarse al hombro de Piña para moverse. Después de ingresar a la sala de audiencias, vieron que los funcionarios civiles y militares reunidos allí tenían miradas de pánico en sus rostros. Luego se acercaron a Piña y al emperador para suplicar su ayuda. Piña ayudó al emperador a subir al trono. No entren en pánico. Ustedes, traigan a los ministros y otros funcionarios aquí. Oficiales militares, tomen el control de las tropas y prepárense para la batalla. Defienden el palacio. Además, hagan que las tropas encuentren a los generales en toda la capital y que se presenten en el palacio. Al escuchar la voz de Piña, los distintos funcionarios recordaron sus trabajos y entraron en acción. Después de emerger de un vórtice de caos, todos recuperaron la disciplina y comenzaron a moverse en la misma dirección. Piña respiró aliviado cuando la corte finalmente reanudó su funcionamiento normal. Sin embargo, mientras miraba a su alrededor cuidadosamente, vio que los candelabros y otros artículos en la sala de audiencias estaban esparcidos por el suelo, y los restos destrozados de los marcos de los cuadros cubrían el suelo. El cadáver de un demonio de nivel inferior tirado en el suelo de la sala de audiencias, un demonio que logró pasar antes de que llegaran los guardias de Bielzebub. Fue necesario el sacrificio de los hombres más valientes del imperio para derribar incluso a una de las monstruosidades que los atravesó como papel. Reprimió un grito ahogado al ver el pésimo estado de la sala de audiencias y ordenó a las sirvientas que ordenaran este lugar. Organizar la sala de audiencias debería haber sido el trabajo de los consejeros de mayor confianza del emperador. Hablando típicamente, Piña y las criadas tendrían prohibido estar en esta habitación. Lo que hicieron fue desafiando las reglas de la corte. Sin embargo, en este momento de emergencia, solo ella y los demás podían actuar con regularidad, por lo que no se podía evitar. En estas ocasiones, no, era precisamente por momentos como estos que mantener la dignidad de uno era aún más crítico. La gente en pánico pudo calmarse después de ver la severa disciplina de la sala de audiencias. Por el contrario, si la sala de audiencias seguía siendo un desastre, solo intensificaría la confusión en sus corazones. La primera vez que vio las lujosas decoraciones de la cámara, se quejó de que eran frivolidades inútiles, pero ahora vio el propósito de la gran exhibición aquí. Es decir, sin esas decoraciones, la sala de audiencias en sí misma sería una frivolidad inútil. Hasta hace poco, Piña y su banda de caballeros respetaban la practicidad y menospreciaban la extravagancia del mobiliario del palacio. Pero después de asumir la tarea de ser la intermediaria de las relaciones diplomáticas del imperio con las dos naciones extranjeras, finalmente entendió su propósito. Piña, parece que te has despojado de una capa de piel. Sin embargo, Piña no entendió el significado oculto en las palabras del emperador y respondió: mi piel está en su lugar y no está dañada. Y entonces, la fachada de la tumba del emperador se derrumbó. Piña, desde hace un tiempo, ha habido un grupo de personas desconocidas a tu lado. Dado que falta un tiempo antes de que se reúnan los generales, ¿por qué no los presentas? Piña asintió y luego bajó un poco la voz. Luego abrió la mano e indicó a Bielzebub y Sugawara como si los estuviera atacando. Permítanme presentarles al embajador de la tierra de Japón, Sugawara Dono, y al primer príncipe del reino hechicero. El príncipe Bielzebub. Sugawara dio un paso hacia el emperador con el pecho en alto y luego bajó la cabeza con respeto. Detrás de él, Itami y los demás saludaron al mismo tiempo que Sugawara. La forma en que hacían las cosas era ligeramente diferente de la etiqueta cortesana habitual. Es bueno conocerlo finalmente, Su Excelencia. Soichi Sugawara. Enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón.
Tengo la tarea de ser el embajador y el mediador hasta que resolvamos esta situación difícil. Molt asintió en reconocimiento, luego se volvió hacia Beelzebub. Beelzebub, dando un paso adelante, inclinó la cabeza con respeto. Su gracia, es bueno conocerlo finalmente. Es una pena que el primer encuentro oficial tenga que ser en medio de una invasión demoníaca. Soy el príncipe Beelzebub, el primer heredero del rey hechicero, Ain Soal Gaun. Desafortunadamente, el padre es un hombre ocupado, por eso no puede estar presente para llevar a cabo personalmente sus intenciones. El emperador simplemente se encogió de hombros. Hemph, no se puede evitar, príncipe Beelzebub. Los tiempos difíciles dan lugar a soluciones desesperadas. Aunque, por favor, acepte mi agradecimiento por ayudar a mi hija en esta terrible situación. Espero que ella no le haya causado ningún tipo de dificultad o que lo haga sentir incómodo. Beelzebub sonrió con picardía, luego se giró ligeramente hacia la princesa pelirroja. Luego, justo después de volver a su padre. Te aseguro que ella es más que adecuada para manejar cualquier situación en la que pueda verse obligada. Piña suspiró aliviada, en un momento pensó que Beelzebub podría decir algo vergonzoso. Molt inclinó la cabeza comprendiendo. Me alegra saber que a mi hija le va bien. Tanto el emperador como el príncipe saben que no es momento de bromas. Aún así, se obligaron a mantener el protocolo, solo para darle al pueblo el aire que decían. Somos conscientes de la situación. Todo bajo control. ¿El reino hechicero? La tierra de Japón, murmuró Molt pensando en sus opciones. Ya veo, entonces has aceptado el papel de mediador entre nuestro imperio y los recién llegados. Pero, ¿por qué los has traído aquí en este momento? Han venido hasta aquí, pero aún no los hemos recibido adecuadamente. Perdóname, Adre. Pero escuché que estaban al tanto de este terremoto y la repentina invasión demoníaca, y dijeron que esto solo empeoraría si no hacíamos algo. Por lo tanto, los mantuve a mi lado para beneficiarme de sus consejos. Esas palabras hicieron palidecer al padre de Piña. Tú dijiste que la invasión sería peor. De hecho, por eso les pedí que vinieran con nosotros. El emperador se limpió el sudor que repentinamente le perlaba la nariz con la manga de su pijama. Muy bien. Su excelencia, embajador Dono, le doy la bienvenida. Sugawara, quien había sido presentado al principio, pronunció las palabras que había estado ensayando en su mente. Muchas gracias. Rezo para que su majestad esté de buen humor. ¿Cómo podría estar de buen humor después de este cataclismo? Sin embargo, parece que también me ha dejado ver cómo ha crecido mi hija. Debo agradecerte por eso una vez más. No, su majestad. Todo esto fue el resultado del entrenamiento y refinamiento de Su Alteza. Siempre pensé que solo estaba jugando juegos de guerra. Su Alteza se graduó hace mucho tiempo de los juegos. Si Su Alteza fuera a la guerra ahora, estoy seguro de que sería un excelente comandante. La repentina interrupción provino de Hamilton. Justo después de eso, Hamilton se dio cuenta de que había interrumpido de manera grosera una conversación entre el emperador y un embajador extranjero, por lo que se sonrojó y trató de hacerse lo más pequeña posible. Sin embargo, Beelzebub, Sugawara y el emperador la ignoraron. Si no lo hacían, tendrían que censurarla por su mala educación. Respondo por Su Alteza, Su Majestad. Mostró una destreza y un empuje que rara vez veo en el campo de batalla. De hecho, es una gran comandante. Beelzebub confirmó lo que dijo anteriormente. Molt levantó la ceja y miró a su hija con expresión interesada. ¿Es eso así? Luego cerró los ojos y volvió a mirar a los dos embajadores. Por favor, perdóname. Lamentablemente, estamos ocupados en este momento. En cualquier otro momento, te habríamos preparado un gran banquete. Perdona nuestra pobre hospitalidad esta noche. Sí, Su Majestad. Habrá muchas otras oportunidades para discutir el futuro de nuestras naciones. Sugawara se inclinó una vez más y luego se retiró detrás de Piña. Había dicho lo que quería decir. Beelzebub tomó las riendas de debajo de sus manos. Su Majestad, el estado de la ciudad es terrible. Si no hacemos algo, me temo que toda la ciudad será víctima de la invasión demoníaca a la que nos enfrentamos. Todos serán esclavizados por los demonios o asesinados. La capital será ser convertido en un nido de demonios o ser quemado hasta los cimientos por el demonio al que nos enfrentamos. Perdóname, príncipe Beelzebub, por mi siguiente comentario grosero, pero déjame preguntarte, ¿no eres un demonio también?
¿Cómo puedo estar seguro de que puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo estar seguro de que no me apuñalas por la espalda cuando llegue el momento? Es correcto. Buena pregunta. Si Momonga fuera un principiante en el campo de la política y la planificación estratégica, tampoco sabría la respuesta. Pero ahora, incluso él no estaba seguro de cuántos años tenía. Tenía un puñado de experiencia con esas cosas a lo largo de los años. Ain solo esperaba que Albedo le enseñara a Beelzebub cómo manejar situaciones políticas tan delicadas. El primer príncipe inclinó la cabeza. Les aseguro que si estuviera con los demonios atacantes, no enviaría a mis guardias privados para salvar a tantos civiles como puedan y proteger la entrada del palacio. En cambio, enviaría unidades de infiltración para debilitar la defensa o incluso asesinar a su liderazgo. Oh, ellos eran tus guardias en ese entonces. Gracias por eso. La gente del imperio y yo también estamos muy agradecidos por tu acción. Después de dar las gracias, levantando la cabeza, el emperador miró fijamente los ojos rasgados del medio demonio. Entonces, ¿qué propones? Si me das permiso, puedo llamar a más refuerzos en la capital, dándonos suficiente tiempo para evacuar y luchar contra los demonios, dándonos suficiente tiempo para enfrentar al líder de este levantamiento. Por supuesto, después de que la amenaza sea superada, podemos retirarse inmediatamente de su capital y dejar que se recupere como establece el pacto. Incluso ayudamos con la restauración si nos lo solicita. Gratis, por supuesto, solo para mostrar la buena voluntad de mi padre hacia su gente. Ofreció noblemente el engendro de Albedo, mostrando una expresión sincera y severa. Moll chasqueó la lengua insatisfecho, parecía que esta no era la respuesta que esperaba. Inaceptable, si aceptara la entrada de fuerzas hostiles en mi capital que equivaldría a una rendición total, me niego. Resolveremos la situación de alguna manera como siempre. Piña palideció, tragando saliva nerviosamente avanzó. Para. Piénsalo por favor. Si no hacemos algo, la ciudad caerá. Molt solo gruñó con disgusto. Justo cuando estaba hablando, un gran sonido vino del pasillo detrás de ellos. Padre, ¿estás bien? Zorzal entró en la sala de audiencias como un caballo salvaje. Sus lacayos tenían las corazas puestas al revés, y las sandalias en el pie equivocado y algunos de ellos tenían las vainas pero no las espadas. Aparentemente estaban en pánico. Lo siguieron Serene y Eleanor. La hija de Ceci Setsumei se transformó en un equipo de batalla completamente blindado, con una guadaña de guerra en forma de cruz, similar a la de su madre. Eleanor vestía su atuendo rojo habitual, ya que ella era principalmente una lanzadora de magia, no una luchadora a corta distancia. Era más que suficiente protección para ella. Carecía de armamento, pero fácilmente podría sustituir su falta de arma con su poder mágico y talento. El talento casi rivalizó con la destreza de su padre cuando llegó por primera vez a Gaon Prim. Varios guardias reales prolijamente armados lo siguieron con Diel Gansru como el primero en la fila. Como comandante de la unidad de guardia real de las dos princesas, su lugar estaba cerca de ellos. La armadura de los guardias reales, casi impecable, solo manchada con sangre de demonio. La sangre de los demonios que mataron en su camino aquí. Su técnica de lucha que los soldados entrenaron, perfeccionaron y refinaron durante numerosos años a través de las batallas que pelearon, mostró su dedicación hacia su reino. La técnica de lucha que se desarrolló para luchar contra obstáculos abrumadores y enemigos de tamaño gigante, resultó útil en las circunstancias actuales. Sus armaduras y armas encantadas, hechas por los mejores artesanos del reino, reforzadas por los herreros rúnicos de los maestros rúnicos enanos de la montaña Acerlicia, llevando artículos, cada uno de ellos vale un país menor. Sin embargo, en número reducido, la Orden de la Guardia Real solo contaba con 500.000. Pero su dedicación y entrenamiento despiadado con una tasa de mortalidad de 8 de 10 en la primera ronda, los convirtió en una fuerza a tener en cuenta, ya sea en un duelo 1-1 o enfrentando probabilidades abrumadoras contra oponentes más fuertes y más grandes, como monstruos. Su nivel de fuerza promedio se equilibra entre el nivel de Misrel y Orichalcum sin equipo. Los guardias de élite cuidadosamente seleccionados y entrenados no se pueden comparar con los lacayos inadecuados de Zorzal. Incluso la idea de eso era vergonzoso. Zorzal tenía una cadena en la mano, y el otro lado estaba unido a un collar, que estaba cerrado alrededor del cuello de Tyule. La conejita guerrera blanca Tyule había sido arrastrada vistiendo su simple ropa de lino marrón hasta aquí, y había una expresión amarga en su rostro. Cuando Itami, Tomite y Kuribayashi vieron esto, se quedaron sin palabras. Sugawara, el diplomático,
permaneció impasible, pero se le oía chasquear la lengua suavemente. Hermana Serene, hermana Eleanor. Me alegro de que estéis bien, pero, ¿qué estáis haciendo allí? Refrescándose con su ventilador de mano, Eleanor respondió con aire de suficiencia. HHMPH, acabamos de llevar al príncipe Zorzal, que fue tan amable de entretenernos, hasta que comienza la discusión con el emperador. ¡Demonio! Zorzal ladró sin rodeos mientras sacaba su espada. Padre, Lady Serene, Lady Eleanor. Piña. Párate detrás de mí rápidamente, luego podemos huir juntos. Al momento siguiente, Ciro apareció ante él, agarrando su espada entre su pulgar y su dedo índice. El autómata vio la oportunidad perfecta para acabar con esta mosca y la utilizará para acabar con él. Zorzal momentáneamente ni siquiera puede mover su espada, como si estuviera atrapada en una piedra inamovible. Luego, con un simple movimiento, el mayordomo autómata partió el arma por la mitad. Amenazaste al primer heredero del reino, el castigo es la muerte. Zorzal ni siquiera puede reaccionar. Los pulsos nerviosos ni siquiera llegan a su cerebro cuando Ciro levantó la mano para decapitarlo con el borde de la palma, pero de repente, con un movimiento similar a un parpadeo, Beelzebub brilló cerca de él y detuvo su mano en el aire. Pero debido a las altas estadísticas físicas de Ciro y la diferencia de nivel entre ellos, era difícil contenerlo incluso para él. Zero-kun, es suficiente. No estamos aquí para iniciar una guerra, retírate, abajo. Inclinando la cabeza, el sirviente relajó su postura. Como desee, Belzebub-sama. Ja. Conoce tu lugar, gusano, mostrando una sonrisa de suficiencia. Zorzal sonrió, estando demasiado seguro de su propia superioridad, ni siquiera puede reconocer el golpe ligero que chocó contra su estómago, haciéndolo vomitar la comida que cocinó el autómata NPC y desplomándose en el suelo. No enojes a Zero-san. La próxima vez no podré detener su mano para decapitarte. Zorzal miró a su compañero príncipe con una expresión furiosa. Apretando los dientes, sosteniendo su estómago, se sentó en el suelo. Beelzebub fue muy fácil con él, si pusiera algo de fuerza en el golpe, volaría a Zorzal en un momento. El poder físico que heredó de su madre a veces puede ser una verdadera molestia. Por lo general, simplemente sacar un arma frente al emperador en la corte era una ofensa grave, por no hablar de ofrecer violencia a un miembro de la familia imperial. Sin embargo, la corte estaba actualmente paralizada a raíz del terremoto, sin hablar de la invasión demoníaca. Faltaban los pretorianos que deberían haber defendido al emperador y su casa. Como no había nadie para mantener el orden, el área frente al trono era un mar de caos. ¿Quién diablos eres? Demonio, cerró Zorzal de dolor. Pero Beelzebub no le prestó atención, sino que se volvió hacia sus hermanas. Veo que encontraste otro juguete con el que jugar. ¿Cuánto tiempo hasta que se agote esta vez? ¿Una semana? 2. Beelzebub conoce los fetiches y pasatiempos de Eleanor que heredó de su madre. También conoce los juegos enfermizos que solía jugar con la gente a espaldas de su padre. Beelzebub, naturalmente, estaba seguro de que Ainz lo sabía. Lo único que no entendía era por qué el gobernante de la muerte no hizo nada contra el comportamiento inaceptable de su hija. Mientras tanto, Ainz gimió bajo su personalidad encubierta. Ah, esto de nuevo. Primero esta invasión y luego el parloteo de estos dos. Luego Ciro casi mata a un miembro de la realeza en presencia de su padre. Ya es bastante peor con Eleanor heredando la naturaleza de su madre y ahora esto. Realmente me da pena ese pobre tipo que ella elige como un juguete. Traté de explicarle que no puede hacer esto, pero ella, es como su madre. No puedo hacer nada con ella. Después de liberar una vista inquietante que decía, no puedo soportarlo más. Ainz bajo su personaje encubierto de Momón continuó con su monólogo interno. Realmente necesito un largo descanso. Me pregunto por qué Demiurge organizó la invasión demoníaca una vez más. ¿Por qué simplemente no puede decirme sobre sus planes? Es demasiado pedir que me notifique lo que está pasando. Gruñendo en un rincón de su cabeza, Momonga recordó las numerosas ocasiones en que sus vasallos actuaron a partir de su conocimiento, solo porque pensaron que él era el ojo que todo lo ve en el cielo. Por supuesto que debería sospechar que tal cosa podría suceder, nadie me dice nada. A veces realmente detesto mi silencio en ese entonces.
¿Por qué no puedo simplemente decirles que no tengo ni puta idea de lo que está pasando? ¿Por qué no puedo actuar antes? Si lo hiciera, no estaría en una situación tan difícil ahora, o al menos podría prepararme de antemano. Poniendo los ojos en blanco sarcásticamente, Momonga gruñó debajo de su armadura. Eso es. Después de arreglar todo este lío, me iré a unas largas vacaciones, sola. Incluso, tomo prestado, el anillo de Esdeat que me hace completamente imposible de rastrear. Ella es mi regente, después de todo, es hora de usarla y para aprender a asumir la responsabilidad. Mientras tanto, en la realidad, no sé de qué estás hablando, hermano. Revoloteó lejos de la acusación la hija no muerta con una expresión inocente. Bielzebub solo la miró. Sí, seguro, como las últimas 20 veces. ¿Crece, hermana? Eleanor levantó la nariz con una expresión ofendida de, te ruego que me perdones, y miró hacia otro lado. Tú, reconociendo a Ciro, el emperador lo señaló. ¿Viniste a terminar tu trabajo? Ven entonces. No te temo, asesino sin agallas. Ciro le dio a Moult una mirada asesina, luego se encogió de hombros disgustado arreglándose los guantes. Solo estoy aquí para proteger a las hijas de Ain Sama. No tengo ningún interés en ti, bolsa de carne, resopló Ciro con disgusto. Luego señaló al emperador amenazante. Sin embargo, teniendo en cuenta que superó con creces el límite de tiempo para cumplir con los reclamos de Ain Sama. Incluso después de que generosamente lo extendió varias veces e incluso le envió una advertencia sobre él. Límite de tiempo. La respuesta adecuada sería simplemente marchar directamente a su capital, matar, torturar y despellejar a todos los que se resistan, y luego, con un espacio rápido, apoderarse de todo el imperio, estimado en menos de una semana. Piña palideció, luego miró a su padre con una tez confundida. No me importa esta patética invasión demoníaca, sino las órdenes estrictas de Ain Sama y Creator Sama. Con mucho gusto comenzaría el proceso aquí y ahora, ya sea una invasión demoníaca o no. Molt simplemente rechazó la amenaza de muerte con un gesto de resoplido, inclinándose y sosteniendo su cabeza con el puño. Parecía un poco perturbado al recordar esas afirmaciones. Incluso mencionar esas afirmaciones es ridículo. ¿Deshacernos de la esclavitud por completo en todo el imperio en menos de un mes? Ridículo. ¿Dar opciones a la gente? ¿Erradicar todas las leyes que apoyan la discriminación racias? Escandaloso. Someternos a nosotros mismos al vasallaje total de este llamado reino hechicero, escandaloso. Eso equivaldría a una rendición total. Podría simplemente invadirnos y conquistarnos, simplemente erradicar el liderazgo y reemplazarlo. ¿Qué? Recuerdo haberle mencionado a Demiurge sobre el asunto de la esclavitud, pero, ¿invadir? Cierto, podría decir algo sobre las repercusiones si se niegan a hacerlo, pero nunca pensé en una invasión total. Suspiro, ¿por qué Demiurge y Albedo tuvieron que pensar demasiado en todo? Ainz realmente tenía suficiente, si no fuera por su inmunidad a los efectos mentales, estaría llorando en una esquina. Por cierto, en el rincón oscuro de su cabeza, simplemente se agachó y apenas pensó en dónde salieron mal las cosas. Rodeado por un aura depresiva que llora, Sugawara volvió su mirada ligeramente hacia Ciro, pensando mucho si realmente estaba amenazando al emperador en serio o no. En la Tierra, si un representante actuara así, amenazando abiertamente al otro lado con la aniquilación, seguramente afectaría negativamente la reputación de dicho país. Además, es posible que las Naciones Unidas incluso impongan fuertes sanciones contra ellos. Todo aparte, estaba seguro de que si el reino hechicero invadía el imperio de un momento a otro, el alboroto sería al menos caótico. La gente obligaría a los gobiernos de la Tierra a dar pasos. Por lo tanto, obligándolos a ponerse del lado del imperio oprimido. Obligar a la ONU a intervenir con fuerza si es necesario. La mayoría de la gente vería esto como una caridad, pero para los grandes jugadores, solo garantizaba el acceso futuro a las materias primas de este mundo. Incluso si en el proceso tuvieron que sacrificar personas por la causa. Lo harán por el aumento de su riqueza pase lo que pase. Como dice un dicho famoso, los hombres mayores comienzan las guerras, pero los jóvenes las pelean. Cerocon, eso fue simplemente grosero. Lo regañó Eleanor. Este no es el momento para discutir esas cosas. Zorzal se levantó del suelo y miró a su padre. Para. Estos monstruos causaron todo esto.
Tenemos que huir y reorganizar nuestras líneas. ¿A dónde correremos? Inquietó al emperador. En cualquier caso, tenemos que salir de aquí. Piña se volvió hacia su hermano mayor, que estaba acosando al emperador y dijo: Aniue, hace un momento, ordené a los generales que se presenten en el palacio. Si nos vamos ahora y los funcionarios regresan y no encuentran a nadie aquí, el palacio será destruido. Sumido en el caos. Sin embargo, Zorzal respondió: no tenemos tiempo para eso. Si esto continuaba, podría verse como el emperador abandonando su trono. De repente, un chillido aterrador irrumpió en los pasillos, y un enorme perro en llamas saltó por la ventana abierta, atravesando las paredes, haciéndose espacio. Bauk rugió, de su boca goteando su saliva ácida y llameante. De repente, mirando en dirección a los temblorosos pretorianos, cargó hacia ellos. Tragar al menos 3 de ellos en total. Luego proceder hacia su próxima comida. Molt, Zorzal, Hamilton y hasta Piña, que se enfrentaron a tal ser en las calles de antemano, temblaron. La bestia se giró hacia su gagüera, entrecerrando los ojos, soltando un grito como un ladrido, cargó contra el representante. Queriendo nada más devorar y digerir su alma en medio de su ácido purgatorio, llamado estómago. Kuribayashi, Tomite e Itami en un momento de aviso levantaron su rifle y lanzaron una andanada de plomo caliente. Aparentemente, eso apenas tuvo ningún efecto en el perro infernal. Su gagüera sintió que el tiempo se estaba desacelerando, su corazón latía más rápido que nunca. Su nivel de adrenalina en su punto máximo. Quería moverse, pero era como si se hubiera quedado atascado en una deriva. El sabueso casi lo alcanza. Entonces, una persona con armadura se paró frente a él, cabello heterocromático blanco y negro, orejas de elfo. Su estatura era impresionante. Levantando su enorme guadaña de guerra de doble filo, cortando a la bestia en dos con un solo movimiento. El tiempo parecía moverse de nuevo con normalidad mientras respiraba y sudaba copiosamente. La sangre asquerosa y ácida de la criatura salpicó el suelo e inmediatamente arrancó un gran trozo del suelo. De mármol. La chica con armadura pateó al sabueso unas cuantas veces y luego resopló descontenta. «Enf. ¿Eso es todo?» Esperaba más. Anunció bastante insatisfecha. Su gagüera tragó saliva. «Gracias. No hay problema». Hizo a un lado su preocupación serene con un movimiento pasivo, limpiando su arma de la sangre sucia de la bestia. Piña inmediatamente corrió hacia Molt, comprobando que estaba bien. El emperador, que estaba completamente pálido y desorientado, no pudo cerrar una sola palabra. «Para. ¿Estás bien?», preguntó la princesa pelirroja con tono preocupado. Los pretorianos comenzaron a entrar en pánico al ver lo rápido que la bestia atravesó las paredes. Si uno de ellos es capaz de hacerlo, entonces hay una gran posibilidad de que los demás también puedan hacerlo. Corriendo hacia su padre, arrastrando a Yule consigo mismo, Zorzal se acercó a su padre con rapidez. Sin embargo, debido a su rápida acción, la ex reina de los conejitos guerreros tropezó, cayendo al suelo, lo que hizo que Zorzal soltara la cadena conectada a su collar. Momón inmediatamente saltó hacia ella como un verdadero caballero. Su armadura oscura brillaba a la pálida luz de la luna, atrapándola en medio de su caída. «¿Estás bien?», su voz gruesa, musculosa, haciendo que Yule se sonrojara por un momento. «Estoy bien, gracias». Momón asintió. «Me alegro, deshagámonos de este collar». Agarrando el collar, la leyenda oscura rompió suavemente el dispositivo resistente. «No te preocupes, yo te protegeré. ¿Eres un esclavo?». Yule asintió tímidamente. «Ese sí». Ella no sabe que la golpeó. Incluso estar en presencia del hombre hizo hervir su deseo de venganza, reemplazado por una especie de sensación de vértigo cuando su corazón se aceleró. «¿Cuál es tu nombre?». «T.Y.Yu». La ex reina se sonrojó, apartando ligeramente la cabeza del misterioso y tentador guerrero. Al ver su adorable reacción, Momón solo se rió entre dientes. Él mismo no entendía tan bien, incluso después de haber vivido años considerados imposibles para una persona promedio. Pero cada vez que hablaba con una persona, ya fuera hombre o mujer o incluso una criatura sin sexo, dicha persona se asusta y desciende al estado paranoico. O caída de su llamada. Encantó óseo irresistible provisto y alimentado por su consumo diario de leche, como formuló Esdeat su oración.
Él realmente necesita hacer que ella deje de anunciar estos cumplidos ridículos en público. Lo último de su broma se convirtió en un proverbio en el reino, incluso incluido en el diccionario de proverbios más nuevo. Primero, era divertido. Ahora era bastante molesto escuchar una y otra vez mientras la gente recordaba sus frases sarcásticas y sin sentido. Realmente amaba a su amiga. Después de todo, ella era todo lo que quedaba de sus antiguos camaradas. Pero a veces, ella era demasiado para soportar incluso para él. Justo ahora, Ainz recordó al antiguo emperador del vasallado imperio Barut de Gaumprim. Pobre Hirknib. Ainz solo quería ser un anfitrión adecuado y hacerse amigo de él, o el colapso mental del ex emperador sangriento, fue el efecto secundario del espionaje constante de Ainz. Él no sabe que nunca experimentó tal efecto secundario del espejo de visión remota. Como Ainz no tenía experiencia previa en gobernar sujetos en ese momento, esperaba que al observar la rutina diaria de Hirknib pudiera aprender algo útil. Pero el tipo terminó calvo después de aproximadamente 2 años debido a su constante estrés y miedo. Pensando que Ainz lo está espiando constantemente, pensando que él mismo es un demonio que ve a través de todos sus planes. Unos cuantos años más y se convirtió en un desgraciado balbuceante, paranoico y calvo que miraba las paredes todo el día. Pobre hombre, Ainz solo quería hacerlo su amigo. Ainz nunca quiso arruinar al hombre. Incluso le ofreció una mano cuando su salud empeoró, pero cuando se acercó a él, simplemente se suicidó. Qué pena, parecía un buen tipo. Sacudiendo la cabeza, suspirando, Ainz regresó de su paisaje mental. Yu le volvió la cabeza, inflando la mejilla como una niña pequeña ofendida. Estaba un poco ofendida por la risa juguetona de Momón. Por favor, perdóname. Soy Momón. Por cierto, ¿quieres ser libre? Yul estuvo sano por un momento, considerando sus opciones. Estaba completamente confundida. Quería continuar y su objetivo estaba justo delante de ella. Pero, cuando trató de rechazar la oferta, no pudo pronunciar las palabras. Ella solo podía pronunciar las palabras. Ese sí, por favor sálvame. Momón inclinó la cabeza y luego se volvió hacia Serene. Princesa Serene, Sugawara Dono. Puedes ser testigo de su liberación. Sugawara sonriendo inclinó la cabeza. Serene solo asintió. Claro. Momón-san. Adelante. Muy bien, por el derecho que me otorgó el rey hechicero. Yo, Momón de Black, te declaro libre ante la gente del mundo libre. Si alguien más quiere negar tu derecho a ser libre, eres libre de defender tu libertad. Repita después de mí el juramento de la libertad. Momón miró profundamente a los ojos de Yule y las manchas rojas detrás de su casco se encendieron momentáneamente. Yo, Yule, ya no estoy atado por las cadenas de mis captores. Ya no estoy atado por las cadenas de mis captores. Nunca más me someto a la voluntad de los demás, mi destino, y mi voluntad es la mía. Libre para decidir cómo vivo y al final cómo muero, nunca más me someto a la voluntad de los demás, mi destino, y mi voluntad es la mía. Libre para decidir cómo vivo y al final cómo muero, Yule repitió el juramento, con lágrimas en los ojos. Yo, Yule, por el derecho a la libertad que me otorga mi propio derecho de nacimiento, declaro mi propia persona libre, ya no sujeta a los deseos de nadie más, sino a los míos. Yo, Yule, por el derecho a la libertad que me otorga mi propio derecho de nacimiento, declaro mi propia persona libre, ya no sujeta a los deseos de nadie más, sino a los míos. Las lágrimas rodaban por el rostro de Yule, estaba a punto de derrumbarse. La presa de su conducto lagrimal apenas podía resistir bajo la presión emocional. Me declaro libre. Por lo tanto, si alguien más disputa mi libertad, soy libre de protegerla con cualquier herramienta que estime necesaria. Me declaro libre. Por lo tanto, si alguien más disputa mi libertad, soy libre de protegerla con cualquier herramienta que estime necesaria. El juramento terminó y Momón asintió con la cabeza con aprobación. Bien. Ahora eres una mujer libre. Puedes ir a donde quieras, hacer lo que quieras. Por un momento, la mujer se quedó sin habla. Finalmente fue libre, pero luego, no sabe qué hacer con su libertad. Desde la traición de Zorzal, no tenía otro objetivo que la desaparición del imperio. Pero ahora, se sentía vacía, sentía que ya no era una opción considerable. Al ver a Momón, ya lo sabía. Este imperio caería de una forma u otra. Es solo cuestión de tiempo. Momón se puso de pie y le dio la espalda a su persona protegida.
Su forma parecía hincharse aún más heroica a los ojos de la mujer, parecía un dios viviente a sus ojos. El dios de la justicia y la rectitud. Después de una vacilación momentánea y una lucha interior que hacer, ella tomó su decisión. Arrodillándose ante el guerrero oscuro habló: «Estoy agradecido, Lord Momon. ¿Cómo puedo agradecerte por tu generosidad? ¿Cómo puedo devolver tal milagro? Por favor, levántate. Eres libre después de todo». Yule vaciló y miró al margen. «Aún así, esto es demasiado, yo». Sus palabras fueron abruptamente bloqueadas por la retumbante voz de Momon. «No es importante si quieres agradecer a alguien. Gracias a las leyes del reino hechicero esos hicieron posible liberarte». Mientras tanto, Zorzal agarró con firmeza el antebrazo de su padre, lo instó a ponerse de pie y salir de la ciudad. Ni siquiera reconocer que lo más probable es que haya perdido a su último esclavo. «Para. Debemos irnos. Ahora, o todo lo demás se perderá. Si no vienes, te arrastraré». «Es suficiente», rugió el emperador Molt, sacando su mano del agarre de su hijo con fuerza. Zorzal retrocedió por un momento, nunca antes había visto a su padre tan enojado. Volviéndose hacia el primer heredero de Ainz, Molt lo midió. Luego inclinó la cabeza pensativamente por un momento. «Príncipe Bielzebub, suponga que aceptaré su oferta. ¿Cuándo sus fuerzas podrán unirse a la defensa? ¿Qué quiere a cambio? Conoce al enemigo al que nos enfrentamos. Para. No puedes». El emperador levantó la mano, silenciando al primer heredero de inmediato. Bielzebub miró hacia el agujero en la pared y entrecerró los ojos. «Hermana, por favor confirme, ¿el área alrededor de la capital está bloqueada dimensionalmente?» Eleanor cerró los ojos y extendió su radar mágico, asintiendo confirmó lo que su hermano insinuaba. «Sí, pero no solo la capital, sino todo en un radio de varios kilómetros alrededor de la ciudad. Quienquiera que haya hecho esto usó un objeto mundial o se acercó en fuerza a un guardián del piso. No. Incluso un guardián del piso difícilmente puede extender el bloqueo dimensional. Hasta tal punto. Ah. Demir se está excediendo, otra vez. Gimió Ainz. Me pregunto cuántos sirvientes solicitó para esta acción, o se volvió tan competente usando su habilidad a lo largo de los años. Realmente no lo sé, siempre es tan reservado y engañoso. Bloqueo dimensional, se volvió hacia su Sugawara. «Guardián del piso», preguntó Itami estupefacto. Una sonrisa arrogante se curvó en el rostro de Serene colocando su arma en su hombro. «Perfecto. Es hora de mostrar mis habilidades de combate. Padre estará orgulloso. ¿Por qué todos en mi familia son adictos a las batallas o simplemente pervertidos? Esto no es justo. Solo quiero una familia normal con problemas cotidianos». Liberando una vista cansada, comentó Ainz. Bielzebub solo miró a su hermana menor, pero dejando su comentario sin respuesta. Una pequeña sonrisa se curvó en su rostro recordando su infancia en la corte real. Esa niña inocente que siempre quiso mostrarle su valía a su padre, siempre regañando a su Oni y Sam para que entrenaran juntos, fueran más fuertes juntos. Siempre fue así, una chica poco femenina que prefería el entrenamiento y el combate a los bailes. Era una buena chica, y los dos compartieron una relación positiva en su infancia. Incluso compartían sesiones de entrenamiento en privado, a veces bajo la tutela de Cosaites, su tía y cuando su tiempo lo permitía, incluso con su padre. Pero a medida que crecían, estas sesiones se volvieron cada vez más raras. A medida que pasaban los años, la responsabilidad de las regalías descendía en gran medida sobre sus hombros. Separándolos poco a poco, Eleanor, después de asentir, comenzó su explicación, respondiendo las preguntas previamente formuladas por Itami y Sugawara. «Sí, guardianes del piso, los vasallos más fuertes de mi padre que protegen el reino de Nazarik, el reino donde residen mi padre y los seres supremos». En cuanto al bloqueo dimensional, es una habilidad que solo los demonios y ángeles de más alto nivel pueden usar. En resumen, hace imposible el uso de cualquier tipo de magia de teletransportación y transporte en el área afectada. ¡Guau! ¿Pueden hacer eso?, Itami exclamó emocionado. Su estatura cambió, ahora parecía más un otaku emocionado que un soldado entrenado. «Primer teniente». «Señor», lo regañó Kuribayashi. «Este no es el momento adecuado para eso». «Ah, lo siento». Itami se rascó la cabeza con una expresión tímida. Molt asintió.
Entonces, muy bien. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que sus fuerzas puedan unirse a nuestra defensa? Tengo fuerzas preparadas, pero estando el bloqueo dimensional aún activo, solo pueden llegar al borde del efecto. Las unidades más pesadas pueden llegar a la capital en unos 10 minutos con una marcha a toda velocidad, luego unirse a la batalla. Molt levantó una de sus cejas. Eso significa que tienes una unidad totalmente armada cerca de la capital. Suspirando sacudió la cabeza. Eso significa que has estado preparado para esto todo el tiempo. Piña se volvió hacia sus compañeros de la realeza con ojos espantosos. En sus oculares parpadeaba la luz de la traición. Beelzebub, ¿es verdad? Querías apoderarte de la capital a pesar de tu promesa. Estaba perturbada, en su corazón, una tormenta rugía. Piña simplemente no puede decidir si lo que escuchó es cierto o no. No, se negó incluso a pensar en ello. Beelzebub era un hombre honorable. Él nunca lo haría, pero sí existe la posibilidad de que ella debe estar en guardia. Levantando la mano, el príncipe medio demonio agitó sus preocupaciones. No te preocupes, llegarán como llegamos mis guardias y yo, pensamos en teletransportación, ahora ya sabemos por qué no podemos teletransportarnos directamente a la ciudad. Podemos planificar en consecuencia. El emperador giró levemente la cabeza hacia Beelzebub. ¿Teletransportación? ¿Eso es algún tipo de método de transporte? Nunca escuché tal cosa antes. En resumen, la teletransportación o teletransportación es la transferencia teórica de materia o energía de un punto a otro, sin atravesar el espacio físico entre ellos. Nos hace posible mover fuerzas o viajar de un punto a otro instantáneamente. Por supuesto, en una normal batalla donde el enemigo usa contramedidas contra la teletransportación, es un movimiento arriesgado, explicó Beelzebub con mucho cuidado. Parecía que las innumerables horas que pasó aprendiendo la teoría mágica valieron la pena. Úsalo entonces. Molestó Molt. Para. No puedes hablar en serio. ¿En serio estás dispuesto a jugar la capital en manos de estos bárbaros? Gritando, Zorzal señaló hacia los invasores, acusándolos de traición. Zorzal. Es suficiente. Actualmente, estamos sitiados. No tenemos otra opción que aceptar la oferta y esperar lo mejor. Apretando los dientes, Zorzal se alejó, queriendo arrastrar a Tjul. Para su sorpresa, el collar de esclavo previamente colocado alrededor de su cuello desapareció por completo. Solo quedaron los moretones después de eso, firmando su anterior estado de esclava. ¿Dónde está tu collar de puta? ¿Cómo te deshiciste de él? Agarrando la muñeca de la ex esclava quería arrastrarla lejos. Para su sorpresa, su antiguo juguete roto luchó. Mirando levemente a Momón, el hombre vestido de negro asintió con aprobación. Una sonrisa sádica se curvó en su rostro, levantando su esbelta pierna, usando su linaje de bestia. Pateó a Zorzal entre sus piernas, rompiendo sus joyas de la corona, haciendo que el hombre se derrumbe en el suelo, gimiendo incapaz de actuar. Luego soltó su ira, pateando su estómago y cabeza unas cuantas veces más, incluso rompiéndole algunos dientes. Pronto, Sugawara le hizo señas sutiles a Kuribayashi y arrastró a Yule hacia atrás. Naturalmente, los lacayos restantes de Zorzal que no huyeron ya querían matar a la mujer. Avanzando a paso firme, los hombres prepararon sus lanzas. Fueron detenidos por el sonido del chasquido de los rifles de batalla tipo 64 cuando los guardias de Sugawara desbloquearon el mecanismo de seguridad de su arma con un simple movimiento. Lanzamiento de un disparo de advertencia justo delante de los pies de los matones, deteniendo su avance inmediatamente. Esta espantosa escena finalmente llegó a su fin cuando se abrió la puerta de la sala de audiencias. Los ministros, generales y aquellos pretorianos que habían recobrado su disciplina fueron todos conducidos aquí por el conde Marx. Sin embargo, cuando vieron lo que estaba delante del trono, se congelaron. Lo primero que vieron fueron cadáveres dispersos, seguidos por Zorzal, quien parecía haberse estado aplicando sangre a sí mismo como maquillaje. Los dientes rotos de Zorzal estaban esparcidos por todo el piso, junto con lo que parecían muelas. La sangre brotaba de su boca y nariz. Todos los que lo vieron se asustaron. Eleanor suspiró insatisfecha cerrando su abanico. ¡Qué desastre! Caminando hacia Zorzal, la princesa no muerta lo miró. El primer príncipe del imperio la miró con esperanza, como un niño que busca a su madre, con la esperanza de que ella lo proteja. Agarrando su falda larga y pesada, agacharse a su nivel.
Ella sonrió encantadoramente. Déjame curarte. Después de levantar la mano, una tenue luz roja salió de su palma, haciendo que las lesiones de zorzal desaparecieran de inmediato. Eleanor sintió algo, como una especie de poción circulando por las venas de zorzal. Reconociendo la naturaleza del líquido, una pequeña sonrisa de aspecto inocente se curvó en su rostro, pero por dentro, se rió con picardía, sospechando el efecto esperado de la poción. Es así, esto hace que las cosas sean más interesantes. Estos pensamientos pasaron por su mente de repente. ¿Mejor?, preguntó felizmente, mostrando su mejor y encantadora sonrisa al hombre que tenía delante, inspeccionándose a sí mismo, estirando su mano, revisando su ahora completo dental. Zorzal mostró una sonrisa confiada, inclinando la cabeza en total sumisión. Sí, Lady Eleanor. Nunca me sentí mejor, gracias a ti me siento mejor que nunca. Estoy literalmente rebosante de energía. Jules se burló, quería que él sufriera, y ahora ese enano lo sanó. No es justo. Vas a sufrir por estas transgresiones, puta. Me aseguré de eso. La amenazó el príncipe heredero del imperio. Por supuesto, no se atreve a avanzar. En cambio, miró a su antiguo esclavo desde lejos. El antiguo esclavo que abrazó los bíceps musculosos y blindados de Momón le devolvió la mirada por un momento. Luego una sonrisa burlona se curvó en su rostro, mostrándole la sonrisa sobre su victoria total y dominante. Sugawara sacudió la cabeza con desaprobación y luego miró al emperador. Su Majestad. Espero que reserve su bienvenida para después de que resolvamos esta situación crítica. Después de decir eso, Sugawara intercambió miradas con Itami y luego retrocedió, cediéndole el escenario a Bielzebub, quien sospechaba que tenía algo más que discutir con el emperador, probablemente sobre cómo proceder. Itami-kun, por favor llama por radio a Arnus, es posible que también necesitemos su ayuda, sé discreto. Susurró el diplomático al primer teniente. En respuesta, asintió discretamente. Detente ahí, escoria bárbara. Si los pretorianos permitieran este tipo de violencia contra sus líderes, el imperio quedaría completamente deshonrado. Bajo el mando de uno de los generales, los pretorianos desenvainaron sus espadas. Parecía que habría otra batalla aquí esta noche. Eleanor Samá, Serene Samá, ¿puedo matarlos? Estas bacterias están envenenando mi espacio personal. Ciro preguntó con un tono inexpresivo, señalando a los soldados con el arma de ciencia ficción materializada en su palma. Momonga solo gimió por dentro. Ah, ¿por qué quieres matar a todos, Zero-san? ¿SDA te hizo así? Por supuesto que lo hizo, maldito actor de rol. Refunfuñó. Mantener. Sin embargo, la voz del emperador les impidió moverse. Esto se debió a que el emperador era plenamente consciente de que luchar contra el reino hechicero y el JSDF solo agregaría más cadáveres a los que ya estaban en el suelo. Tenemos algo más importante que luchar entre nosotros en una situación tan terrible. Sin embargo, debo decir algo primero. El emperador se volvió hacia Sugawara y Bielzebub. Sugawara Dono, príncipe Bielzebub. Admito que su ejército es poderoso, incluso formidable. Sin embargo, ser fuerte en la batalla no equivale a la victoria en la guerra. Sus naciones tienen una gran debilidad. ¿Y qué debilidad sería esa? ¿Emperador Moholt? ¿Quieres dar más detalles?, preguntó el heredero de Ainz, levantando una de sus cejas. Tu país ama a su gente. No, no solo a su gente. Molt midió a Momón por un momento, quien a cambio le devolvió la mirada. Luego continuó su monólogo. Pero ver la escena en la que uno de tus guerreros de élite acaba de proclamar el derecho a liberar a un esclavo, a pesar de que podría causar un accidente diplomático, tal vez demasiado. La rectitud excesiva te hace predecible. La confianza excesiva conduce a pérdidas masivas. Cuando el enemigo es fuerte, uno no debe luchar contra ellos. La punta de la espada es muy afilada, pero la empuñadura de la espada es su debilidad. Si el borde es afilado, entonces todo lo que hay que hacer es romperlo. Incluso un llamado enemigo invencible no pueden esperar escapar ilesos cuando están exhaustos y huyendo para salvar sus vidas. Una vez que el poder nacional de un país se agota, no importa cuán civilizados o avanzados sean, ese país será destruido por los bárbaros. Ese es un hecho que se ha desarrollado antes en historia. Sugawara respondió, de hecho, mi país y el del príncipe Bielzebub tienen esta debilidad.
Nuestro JSDF entrena para defender nuestro país. Y sospecho que los soldados del reino hechicero hacen lo mismo por la misma razón. ¿Deseas probar su convicción? Mejor pregunte a su majestad. Déjame preguntarte, ¿es un rey incluso rey sin su gente? ¿O es un simple mendigo con todo el poder que desea, pero nadie alrededor para reconocer su autoridad? Nadie para recibir y cumplir sus órdenes. ¿Qué insinúas, príncipe Bielceba? Molt resopló disgustado. La princesa pelirroja volvió la cabeza con una expresión aterrorizada hacia él, esperando que no tome ninguna decisión precipitada que pueda negarles el tiempo que ella sudó con sangre ganó para su nación, esperando que Bielzebub no decida simplemente retirar sus fuerzas de la capital y dejar que las personas, inocentes por la merced de esas inmundas criaturas, arrasaran afuera incluso en este momento exacto. ¿Tienes la intención de luchar hasta el final, incluso en medio de tales circunstancias? ¿No han comenzado ya las negociaciones? Cada uno de nosotros estaría en una situación difícil si no me reconocieras ya, no solo a mí, sino a ti también, incapaz de dejar el capital debido a ese enorme muro de llamas y los demonios itinerantes. Mortales. Tienen una hora más para decidir. La vida bajo mi gobierno. O la muerte y el sufrimiento sin fin por el fuego del infierno. Porque he regresado de mi largo destierro. Y soy más poderoso que nunca. Toda la capital estalló cuando el emperador demonio anunció su amenaza. Soy el emperador demonio Haldabaoth. Recuerda y tiembla al escuchar mi nombre. Su voz es retumbante, escalofriante. La tierra comenzó a temblar una vez más, arruinando muchos edificios y arrancando pedazos del techo. Los pretorianos temblaron, ninguno de ellos se atrevió a moverse. Algunos incluso se orinaron en los pantalones o simplemente se desmayaron. Decídete ahora. Yo, el emperador demonio Haldabaoth, te doy esta última oportunidad. Decide antes de mi cruzada oscura. Comenzará mi retribución final contra el rey. Mi odio es infinito, mis fuerzas imparables, mi venganza será terrible. Ni siquiera los dioses pueden interponerse en mi camino. Porque soy invencible. ¿Quién diablo será ese tipo?, implicó Kuribayashi con una expresión molesta. Haldabaoth, murmuró Momón. Su tono se calmó por completo, pero Yule sintió una ligera preocupación escondida bajo sus palabras compuestas. ¿Así que volvió? Haldabaoth, preguntó Molt sorprendido. ¿Así que de hecho existe? No es solo un cuento de hadas. Leí uno de los libros en la biblioteca. Bielzebub murmuró debajo de su nariz, viendo cómo la luna se volvía lentamente de color rojo sangre, pintando la palabra en la mezcla de oscuridad y muerte carmesí. Las sombras comenzaron a emerger y ganar volumen desde las esquinas a medida que la situación comenzaba a empeorar. ¿Cómo procederá el príncipe Bielzebub? ¿Cuál será la respuesta del emperador? ¿Molt sacrifica su imperio por el bien de su orgullo? ¿Toma la decisión correcta? Aparentemente solo quedaban dos opciones: sumisión o derrota. ¿O hay una tercera opción? ¿El emperador demonio podría incluso ser derrotado? Lo sabrás la próxima vez. Oh Mike. La siguiente historia podría confundirte. Si quieres lo mejor para ti, no te lo tomes en serio y lee con la cabeza liviana. Después de consumir al menos unos cuantos litros de alcohol o algún tipo de hongo alucinógeno o sustancia similar. Punto. Las drogas son malas, ¿MK? De verdad, no se lo tomen en serio. Esto es solo un maldito omaque con una situación absurda que probablemente nunca sucederá. Disfruta y cierra los ojos cuando veas un error gramatical. XTD. Sentada en su trono tártaro del purgatorio, rodeada de sus sirvientes demoníacos, Ardi, la diosa del inframundo y gobernante del infierno, estaba terriblemente aburrido. A pesar de los emocionantes recién llegados, simplemente no puede encontrar ningún programa emocionante. Sus piernas colgando, sentada en una posición incómoda en su trono de fuego, casi acostada en lugar de sentada. Ola tras ola ella soltó una vista aburrida. El demonio sirviente estaba tratando de cortarse las uñas, tratando desesperadamente de mantenerse al día con sus extremidades agitadas. También fue una tarea ardua debido a que, siendo una entidad celestial, se mantuvo igual, sin importar lo que pasara. El tiempo y las lesiones físicas ya no la afectaban. Por lo tanto, cada vez que el pobre demonio se corta la uña, vuelve a crecer en un instante, obligando al pobre sirviente a empezar una y otra vez.
Al pobre demonio no le pagaron desde que sirvió a la diosa. Debería empezar a pensar en cambiar de trabajo o publicar un cumplido al sindicato. La lucha de su empleada aparentemente no afecta a la diosa. Aparentemente ni siquiera puede reconocer a su diligente sirviente. Su mirada aburrida se clavó en una enorme pantalla que flotaba ante ella. El extraño marco de televisión construido a partir de huesos y espantosa carne derretida, adornado con los rostros sufrientes de las víctimas suyas. Todo el encuadre e incluso el entorno pintaban un cuadro horrible, un cuadro que podrías imaginar como el infierno. Siguiente, siguiente. Le ordenó a un demonio que estaba de pie vigilante cerca de la pantalla. Y el sirviente simplemente obedeció la orden de su gobernante, cambió de canal tras canal. Parece que todavía vivía en la Edad Media, no tenía idea de que ya existían los controles remotos. Hace tiempo que envió a Giselle a buscar la presencia que emanaba de esa fortaleza que su mirada extrañamente no puede penetrar. Incluso dejó de lado su actividad diaria para acechar a Rory y priorizar la investigación de la situación. Aún así, estaba aburrida. Los otros dioses aparentemente la castigaron con algo que la gente llamaba tratamiento silencioso, y simplemente la molestó. Cada vez que quería hablar con sus compañeros dioses o hacerles una broma, simplemente ignoraban su existencia. Golpearlos tampoco ayuda. Simplemente miraron a su alrededor y parpadearon un par de veces, se rascaron la cara y luego la ignoraron por completo. Diciendo, debe ser solo mi imaginación, no hay nada aquí. Incluso pensar en eso la hizo hacer un puchero con enojo, cruzando los brazos sobre el pecho. Y solo empeora cada vez más. Cada vez que encontraba un canal interesante para ver algo le bloqueaba la vista. Un canal donde finalmente pudiera ver a esas personas interesantes, sus máquinas extrañas y esas criaturas que realmente le daban curiosidad. Cada vez que encontraba algo interesante, algo cortaba extrañamente su diversión, negándole la vista, escribiendo algún tipo de mensaje incomprensible en la pantalla que simplemente no podía reconocer, reproduciendo una molesta música de ascensor de fondo. Ya sabes, ese tipo de música que suena en los ascensores cuando viajas con ellos. Siguiente, siguiente. Dio las órdenes sin vida, poniendo los ojos en blanco. Su única esperanza de diversión es su fiel sirvienta Giselle. Con suerte, puede ponerse en contacto con los dioses del otro lado y logra convencerlos de que al menos hablen con ella. Bajo el breve tratamiento silencioso, sus compañeros dioses la trataron. Se dio cuenta de que realmente odiaba estar sola. Simplemente no fue divertido. Su tren de pensamiento se vio perturbado por la profunda voz del demonio que estaba cerca de la pantalla. Ardi-sama, encontramos un canal. Su expresión inmediatamente se volvió brillante de inmediato, y una sonrisa se curvó en su rostro. Maravilloso. Veamos, ella juntó sus manos felizmente. La pantalla cambió y mostró la capital sitiada. Fuego y muerte por todas partes, los demonios se volvieron locos, masacrando a todos a su paso, dándose un festín con el alma de los inocentes. Los ojos de la diosa se abrieron al ver las aparentemente interminables oleadas de demonios vagando por la ciudad, tomando herramienta del entorno, torturando a sus víctimas. ¡Qué maravillosa escena! ¡Qué maravillosa!, exclamó emocionada, aplaudiendo vigorosamente. Luego, después de su felicidad momentánea, se detuvo. Pero espera un minuto. Sus ojos comenzaron a temblar. No recuerdo que dejé que mis demonios destrozaran esa ciudad. Mirando a su alrededor estupefacta, simplemente no entiende. Sus demonios también se miraron sorprendidos. Ellos tampoco recordaban haber recibido tal orden de ella. Quien dejó salir a mis bellezas, exigió la respuesta con impaciencia, cruzándose de brazos y golpeándose el antebrazo con los dedos. Su sirviente a su alrededor miró la pantalla y luego volvió a mirar a Ardi. Esas cosas ni siquiera se parecen a nosotros, Ardi-sama. ¿Creo que esos demonios no le pertenecen?, dijo uno de los sirvientes con voz áspera pero respetuosa. Al ver la escena, Ardi babeó. Al ver esas bellezas, que no puede hacer nada, simplemente saltó de alegría. ¡Qué lindo! Quiero uno. Pobre demonio que se cortó la uña, ahora puede empezar de cero, otra vez. ¿Quién es el organizador de esta maravillosa escena? La escena cambió, mostrando la delgada figura demoníaca y su compañero encapuchado flotando sobre la capital. Ardi se aclaró la garganta. Tú allí, señaló la pantalla, el ser girado hacia su voz, como si la hubiera visto desde tan lejos. Cucucucu, Mimi, qué sorpresa, tener un invitado así esta noche. Me siento realmente honrado. Tú. ¿Cómo te llamas?
Ella exigió su nombre inmediatamente como si fuera la dueña de todo lo que estaba afuera. Parecía que su ego estaba un poco inflado por su asiento constante en el inframundo. El ser enmascarado inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Tienes curiosidad, verdad? ¿Pero con quién hablo si se me permite preguntar? Soy Ardi, diosa del infierno y del inframundo, siendo un demonio me respondes. Chasqueando los dedos e inmediatamente señaló a la figura enmascarada exigiendo. Chop chop. No tengo todo el día. Cucucucu, divertida, ¿verdad? Haldabaoth se volvió hacia su compañero encapuchado que no estaba lejos de él. Ese sí, muy valiente. Haldabaoth-san. Cerró nerviosamente a su compañero. Basta de tu charla. Obedéceme y dame una de esas bellezas. Te exijo, golpeando fuertemente el suelo, todo el inframundo tembló por la rabieta de la diosa. No, no solo uno, cambié de opinión, dame un puñado de ellos. Quiero al menos uno de cada tipo. Cucucucucu. Haldabaoth rió divertido, ignorando por completo la mirada de puchero de la diosa. Muy bien, pero eras una niña traviesa, la niña traviesa necesita castigo. Esta será la oportunidad perfecta para conocer tu lugar. Levantando su mano, Haldabaoth ya trazó la ubicación del mensajero. Schrödinger con, si puedes, entretener a la dama. Puedes traer invitados si quieres, como desees. Haldabaoth-san. Una voz joven con un fuerte acento alemán apareció detrás de Ardi, colocando su trono sonriendo. ¿Quién diablos eres? Pedí una de esas bellezas, no un mocoso molesto. Señaló hacia el acusando a Ardi, y aléjate de mi trono. La persona colocada en su trono toma la forma de un niño, aunque parece tener alrededor de 14 años, con orejas de gato y una sonrisa perpetua. Viste un uniforme militar juvenil que consiste en pantalones cortos negros, una camisa de vestir amarilla, rodillas negras, calcetines altos y corbata negra. También usa guantes blancos y zapatos de vestir negros. Después de una risa siniestra, Haldabaoth agitó su mano. Que te diviertas. La pantalla cambió y apareció un plátano danzante que bailaba de manera extraña. Ah, ah. Mi música favorita, saltó el niño y comenzó a bailar de manera similar a la banana en la pantalla. Insertar música, es hora de jalea de mantequilla de maní, estribillo emoticono cara sonriente. Donde él está 4x ahí va 4x gelatina de mantequilla de maní 4x haz la jalea de mantequilla de maní, jalea de mantequilla de maní, jalea de mantequilla de maní con un bate de béisbol 2x. Coro. Ahora, divídalo y congélelo 4x. Coro. Ahora tic-tac-toe, tic-tac-toe, vamos, tic-tac-toe, lo tienes, tic-tac-toe, vamos a montar. Coro. Ahora, estilo libre, estilo libre, estilo libre, estilo libre, estilo libre, tu estilo 2x. Ardi trató de desactivar la molesta música que reverberaba a través de todos sus dominios subterráneos, cantando aparentemente en todas partes y en ninguna. Se las arregló un par de veces, pero justo después de apagar la fuente de ruido, volvió justo después de eso. Continuando con el bucle sin fin de la voz. Ella ordenó a sus demonios que mataran al chico extraño, pero no pudieron. Simplemente saltó alegremente burlándose de ellos mientras bailaba alrededor de ellos burlándose. Y cada vez que ella lo mataba, él regresaba. Aparentemente más y más de él comenzaban a aparecer en su casa y bailaban alrededor de ellos. Algunas veces incluso saltaron a su cuello y desordenaron su cabello sedoso, escribiendo cosas obscenas, dibujadas en su rostro con marcador permanente, bailando, destrozando sus muebles y trofeos. Jugando al tonto con ella. Combinado esto con la horrible música constantemente en bucle, era insoportable. Pero no fue lo peor. Lo peor vino después de que la creciente presencia del chico comenzara a cantar la letra de la música usando su terrible acento alemán, cambiando a veces la letra completa en una traducción completamente alemana. Destrozando aún más de sus muebles. Después de una hora, no puede soportar más. Apretando los dientes, apretó las palmas de las manos alrededor de las orejas. Salir de la habitación para encontrar un lugar tranquilo. Solo con la esperanza de que con el tiempo él la deje en casa y ella pueda regresar. Pero no tuvo suerte porque el chico la siguió, cargando un reproductor de CD que también reproducía continuamente la música infernal de los cacahuetes y las jaleas.
incluso después de que usó su santuario para escapar de su reino y poseer uno de sus sacerdotes. Donde está 4X allá va 4X mermelada de mantequilla de maní 4X haz la gelatina de mantequilla de maní, gelatina de mantequilla de maní, mermelada de mantequilla de maní con un bate de béisbol 2X.